Hola, se me oye bien, ¿no? Yo soy Roberto Molinos, vengo de una empresita pequeña que tiene su sede entre Madrid y Barcelona. Somos Modelical, somos unas 15 personas que nos dedicamos desde hace 3 años a la gestión y a la implantación de tecnologías en el sector de la edificación y de las infraestructuras. Básicamente nuestro negocio en un 70% es BIM, pero quiero enseñaros un poco qué cosas hacemos, ¿no? Hemos trabajado mucho en proyectos de infraestructuras con ingenierías españolas. Durante los años de la crisis nos hemos tenido que ir con ellas a proyectos sobre todo de metro. Este es el ejemplo del metro de Santiago de Chile con IDOM. Es un proyecto en el que hicimos desde la estrategia general de modelado a desarrollo de herramientas para automatizar la salida a planos. Este modelo se entregó en DWG, a pesar de que se produjo íntegramente en Revit, en este caso, en la plataforma de Revit. También hemos hecho elementos de modelado complejo, como los elementos de cuelgue de las mezaninas o los revestimientos de los túneles, intentando llevar un poco las herramientas hacia ámbitos para los que no están pensadas. En el sector de metros estamos trabajando actualmente con la UTE, una UTE española que está desarrollando la línea roja en el metro de Qatar. Es un proyecto muy ambicioso para el cual hemos desarrollado no tanto soluciones de producción, sino estrategias. Estrategias que incorporan metodologías, pequeñas herramientas, puentes entre aplicaciones y contenido. El proyecto del Metro de Qatar es un caso que voy a pasar muy rápido, pero creo que es interesante mostrarlo porque es un proyecto que viene definido de manera paramétrica. Paramétrico quiere decir que está definido en base a reglas que no son discutibles, es decir, son reglas que están casi matemáticamente expuestas para que los arquitectos de las diferentes líneas que va a haber en la ciudad puedan aplicarlas, adaptándolas a cada uno de los casos, cada una de las estaciones. Eso nosotros lo hemos llevado al terreno de la producción, al terreno de las herramientas, y hemos desarrollado aplicaciones o pequeños, por decirlo así, pequeñas personalizaciones de las aplicaciones para dar respuesta a los cambios que siempre ocurren en proyectos de estas características. Esto que veis es un pantallazo de Rhino con una definición de Grasshopper que sirve para generar la base que luego se utilizará en un programa de edición BIM propiamente dicho para generar todo el proyecto. También hemos trabajado mucho en el ámbito hospitalario. Creo que se enlaza muy bien con la primera ponencia. Los hospitales son una fuente constante de cambios y de problemas, sobre todo a la hora de controlar su contenido, ¿no? Y controlar las prestaciones. Es el diseño prestacional por excelencia. Hemos trabajado con IDOM en la nueva clínica universitaria de Navarra en Madrid. Y poco a poco vamos trabajando también con constructoras y con clientes finales. Ayudamos a muchas de ellas en fases de estudios, de oferta. Hicimos un modelo gigantesco de secuencia constructiva para FCC cuando estudiaban el proyecto del nuevo Museo Guggenheim de Abu Dhabi. Y también ayudamos con cosas mucho más, digamos, rupestres, ¿no? Es decir, como armar losas rectangulares y horizontales, pero que en el fondo requieren muchísimo trabajo porque son en ámbitos nucleares. Esto es un proyecto que hicimos con SENER y con COMSA para controlar absolutamente al detalle, uno a uno, todas las armaduras de uno de los paquetes principales del nuevo reactor de fusión nuclear que se está construyendo en el sur de Francia. Perdón que corro mucho. Actualmente tenemos un par de obras también con constructoras españolas en España y ha sido un proceso muy interesante porque además de acompañarles en el aprendizaje de la metodología y a sacarle partido a las herramientas, nos estamos enfrentando a una cantidad de problemas y una cantidad de cuestiones que el mundo del diseño de los proyectos pues no permite ver. Como digo, las constructoras, los promotores y también los clientes finales empiezan a ser sensibles a estas herramientas y a las posibilidades que brindan. Un ejemplo es el Ayuntamiento de Barcelona, que nos encargó hace ya un par de años generar un modelo BIM, pero que ellos fueran capaces de utilizar y que fueran capaces de utilizar para lo que les interesaba, que era planificar eventos dentro de la multitud de espacios que tienen en su cartera, ¿no? Si me dejáis, os enseño. Esto es un desarrollo que hicimos con un motor de videojuegos. En la industria del videojuego, como sabéis, ya es la más potente. En este caso os enseño, como va la cosa de estadios, os enseño un ejemplo que preparamos para el Barça, en el cual modelamos en una plataforma BIM, modelamos los alrededores del Camp Nou para darles una herramienta que les permitiera no solo moverse, sino que esto es visualización, tampoco es tan
digamos, tan novedoso, pero lo interesante viene cuando esos objetos que tú tienes en un modelo BIM puedes utilizarlos en un entorno que es más sencillo de utilizar. Es un entorno que puede ir en una tableta, en una aplicación web, y por tanto lo puede utilizar más gente. En este caso, el requerimiento era tan sencillo o tan curioso como ayudarles a planificar el parking de las unidades móviles cuando hay un Barça Madrid o un Barça Málaga. Os podéis imaginar la que se monta, ¿no? Es lo que cuesta, ¿no? Todas las cadenas quieren tener sus unidades en el mejor sitio y demás. Bueno, hicimos más desarrollos, pero la idea detrás de esto es aprovechar los modelos para que gente que no está entrenada pueda sacarles partido de una manera visual. Es todo un desarrollo interno de la oficina, como ya digo, basado en una tecnología muy difundida hoy en día, que es Unity. Hay otros motores de videojuegos, pero este es uno que está disponible, vamos, sin ningún coste por adelantado. Dejadme que cierre cosas. Vale, volvemos. Este entendimiento de los modelos como algo que no deja de ser información con estructura y que le puedes pedir cosas, pues hace que los usos sean muy diversos y casi inimaginables hoy en día, ¿no? En este caso, pues, la gestión de espacios para el Ayuntamiento de Barcelona consistía en permitirles hacer eventos, guardar configuraciones y hacer presentaciones a dignatarios que vienen de lejos, ¿no? A sus equipos de protocolo, sin necesidad de, mandando algo más que un simple plano en un PowerPoint. Nosotros, en el fondo, somos arquitectos, ingenieros, y nos gusta trabajar en el área del diseño. No tanto desde la perspectiva de ser autores de ellos, sino desde la perspectiva de mejorarlo. En ese sentido, llevamos un tiempo desarrollando herramientas digamos, alrededor del mundo de los estadios. Hemos hecho proyectos con Sener, sobre todo, ayudándoles a sacar más partido al tiempo del que disponían para presentar más estudios, para analizar mejor sus propuestas. Eso nos llevó, digamos, a acabar en este proyecto, que es el que hoy básicamente vengo a contaros. Es el proyecto del estadio de Al Bayt en Al-Hor. Es una ciudad al norte de Qatar. Qatar es un país muy pequeñito, está en el Golfo Pérsico. Esto es Arabia Saudí. Doha es la ciudad principal y Qatar está al norte. El estadio del que os hablo es una de las 7 sedes principales del Mundial que se va a celebrar en el año 2022. Es un proyecto que está basado, pues, muy directamente, casi sin ningún tipo de reflexión, en la tienda típica del desierto de la zona. El proyecto inicial lo desarrolló PTW, es un estudio australiano, que son los autores del Water Cube, del Centro Acuático de Pekín, de las Olimpiadas del 2008, y nuestro cliente, que también es el cliente directamente el cliente del proyecto, es Aspire, que es, digamos así, es como una entidad nacional para la gestión y la promoción del deporte. Una especie de ministerio del deporte, pero a una escala muchísimo menor. El proyecto se enmarca dentro de los megaestadios que están construyendo para este evento. Para que os hagáis una idea, Qatar está gastando 10 veces más en su mundial que lo que va a gastar Rusia, además con una infraestructura mucho más sencilla, porque todo puede ocurrir. O sea, todo ocurre en 50 kilómetros a la redonda, con lo cual todavía ese gasto se va a ver mucho más. El proyecto se desarrolló originalmente a mediados de la primera década, digamos, llevan como 6-7 años desarrollando el proyecto como concepto. Luego se presentó junto con la candidatura. Es un proyecto, pues bueno, ya os hacéis una idea, ¿no? Es una especie como de enorme tienda que además, pues, tiene un techo retráctil y que, bueno, al menos incorpora conceptos de legado, ¿no? De uso posterior. Si os fijáis, la tercera gradería se desmonta y queda abierta, pues, para hacer ahí algún tipo de encuentros o ferias o, bueno, no lo sé. La verdad es que no lo tengo muy claro. La cuestión es que el proyecto, ¿no?, es considerablemente grande, son unas 70.000 localidades todas cubiertas. La cubierta también, ya decía, es retráctil, además porque aparte va todo climatizado. Es decir, ahora con el cambio de fechas a finales de año, que parece que eso va para adelante, la climatización no será tan importante, pero sí que es algo fundamental en estas regiones. Y el proyecto en sí son unos 400.000 metros cuadrados de superficie, que incluyen no solo el estadio, sino también una actuación gigantesca de aparcamientos, un pequeño centro comercial y un edificio para la producción de frío. Lo que ocurre es que este proyecto se desarrolló inicialmente con la metodología tradicional, trabajando en 2 dimensiones.
Como sabéis, los proyectos de estadios, y sobre todo últimamente, cuando están relacionados con un mundial, son altamente políticos, con lo cual cualquier retraso, cualquier problema que surja durante la construcción es rápidamente utilizado pues, por medios de una manera partidista. Esto, sin entrar yo en valoraciones, digamos lo que Aspire quiso evitar era entregar un proyecto mal hecho a un contratista. Entonces nos encargaron, junto con unos socios cataríes, la revisión preconstructiva del edificio. Básicamente consistía en hacer una revisión, o sea, hacer una construcción virtual previa a la construcción real. Pero, por supuesto, sacándole más partido. Vamos a hablar un poco de la configuración, ¿no? del proyecto. Éramos dos consultores principales, QDC, que es una empresa catarí, con una especie como de rama en la India, y Modelical. Nosotros trabajamos desde Madrid, con presencia discontinua en Doha, y QDC lo hacía con presencia continua en Doha y apoyo desde sus oficinas de la India. El proyecto se desarrolló hasta el nivel constructivo por una ingeniería libanesa muy famosa, digamos, al menos quizá no aquí, pero sí en la zona, que es Dar al-Handasa, es un conglomerado gigantesco de empresas de servicios técnicos para la edificación. Y, por supuesto, estaba también nuestro cliente, con sus project managers y sus técnicos. Es decir, ese era como los tres lados del juego. El proyecto se divide, como ya decía, en 4 partes principales. El estadio, abajo a la derecha, que lo acometimos en un 90% el equipo de Modelical, y el resto de unidades, el paisajismo y entorno, el pequeño centro comercial y la planta de producción de frío, unos 40.000 metros cuadrados, todas estas 3 las hicieron desde QDC. En términos generales, aunque no lo parezca así, porque la diapositiva parece que todo lo demás es muy grande, en cuanto a horas de trabajo y en cuanto a carga de trabajo, el estadio era un 60% del total. Los objetivos que nuestro cliente nos planteó en su petición de oferta y también cuando desarrollamos el plan de implantación de este proyecto era realizar una revisión de la coherencia entre la documentación de los diferentes paquetes del proyecto. Además, hacer una revisión de interferencias, es decir, chequear que los planos de estructura eran coherentes entre sí y luego ver que eran coherentes con los planos de instalaciones, con los planos de electricidad, con los planos de señalética, con la arquitectura, etc. Nos pidieron también una validación de mediciones, explicar o digamos, comprobar que la medición propuesta por el proyectista es adecuada. Además, hicimos un análisis de visuales, que enseñaré ahora enseguida, y hicimos formación. Pero también es súper importante para nosotros que la gente que está al otro lado de la mesa entienda de qué estamos hablando y entienda qué puede hacer con estas herramientas. Todo esto que en una diapositiva pues parece como muy lógico, cuando empiezas el proyecto no es tan claro y es fundamental que quede cristalino para todas las partes. Eso, pues, la mejor manera que tenemos para dejarlo claro es lo que se llama como un BIM plan, un BIM execution plan, un BIM protocol. Hay muchas maneras de llamarlo, hay muchas plantillas para hacerlo. No deja de ser un montón de sentido común puesto negro sobre blanco para que luego no haya problemas de entendimiento de lo que se pretendía hacer con el modelo. Es decir, los usos, ¿no? Los usos para nosotros fue algo crítico que quedara claro con el cliente y con nuestros colaboradores muy de antemano. En cuanto a la manera de trabajar, esto es, digamos, ocasionó el 50% de los problemas. Es decir, teníamos un compendio de herramientas muy BIM, como Revit o como Navisworks, y herramientas no tan BIM, traídas de los entornos más generales, como Dropbox, pero que funcionaron muy bien. Es decir, nos permitieron compartir información de una manera muy ágil y con una capacidad de escalar, ¿no? nuestros equipos muy conveniente. Además, introdujimos un sistema de control de tareas para tener claro qué es lo que había que hacer, qué es lo que quedaba pendiente y reducir, aunque fue difícil, reducir el número de emails intercambiados. Os animo a que contabilicéis las horas que os pasáis, los que estáis trabajando, que os pasáis respondiendo emails y gestionando información que viene enlazada o que tenéis que mandar a través de emails, ¿no? Es decir, el cómputo que hice yo fueron como unos 2.000 emails en 6 meses de proyecto. Aún no me parece un poco disparate. Bueno, en cuanto a la configuración de los modelos, fundamentalmente en el caso del estadio, que es lo que nos ocupó a nosotros, había 3 grandes familias: los modelos de estructura, los modelos de arquitectura y los modelos de instalaciones. Pero cada uno de ellos se desglosaba en más partes. Optamos por modelar por lo que se diría por gremios. Es decir, en lugar de hacer un modelado por zonas, lo hicimos separando por disciplinas. En el modelo de arquitectura pues tenemos un modelo de la cubierta, un modelo de fachadas, el modelo del BOL y los interiores, y los modelos, por ejemplo, de
mobiliario, que en sí ya es un modelo bastante considerable en un proyecto de este tamaño. Un ejemplo de modelo de interiores, ¿sí? La fachada, ¿no? Una sección normal, bueno, todo, digamos, lo que uno acostumbra a ver en una presentación BIM, ¿no? Es decir, mogollón de 3Ds medio decentes. El modelo de instalaciones, que fue de largo el que más trabajo llevó, pues había una subdivisión igualmente por disciplinas. Un modelo de saneamiento, saneamientos de distintos tipos, los saneamientos de gravedad, los saneamientos, digamos, los saneamientos que funcionan con presión, el modelo de climatización, que es un auténtico monstruo, los modelos de contraincendios, que también, digamos, contraincendios, por ejemplo, no es un modelo muy complejo porque todo va a presión y puedes mover las cosas, pero la cantidad de elementos que tienes es gigantesca. Entonces, ahí tuvimos que dividirlo, por ejemplo, en tres partes. Estos son los tres modelos de contraincendios puestos, digamos, o ensamblados, ¿no? Y por último, los modelos de estructuras. Había un modelo de estructura de hormigón, modelo de estructura metálica de graderío, de la zona desmontable, para que veáis un poco el nivel de detalle al que llegábamos. No era un nivel de detalle muy exhaustivo, muy de llegar a la corruga, por supuesto, pero sí que teníamos que introducir información referente, pues, a las juntas de hormigonado, a las cuantías mecánicas de los elementos. Y el modelo digamos, el más complicado de la estructura, que era el de la estructura metálica. Este se desarrolló utilizando Tecla, es otro software, lo hicimos con un colaborador habitual nuestro, y el nivel de detalle al que llegamos es este, no hace falta más. Recordad que los usos que nos guiaban, ¿no?, son los de coordinación y chequeo de interferencias, fundamentalmente. Entonces, resumiendo, ¿no?, pues tuvimos en total, dentro de todo el proyecto, 56 modelos, es decir, 56 archivos diferentes. O sea, si os dicen que el BIM todo está en un archivo, bueno, es verdad, pero cuando empiezas a tener modelos, proyectos muy grandes, con consultores diferentes, con cambios, al final acabas teniendo que dividir la información. No vamos a 500 archivos, pero tampoco vamos a uno. Uno sería imposible, no hay ordenador que lo resista. El nivel de desarrollo al que alcanzamos fue un nivel de 300, que no deja de ser una especie como de proyecto ejecutivo ya con información relevante para la construcción. En total fueron unos 3 gigas de datos, que no es mucho, si lo piensas, tampoco es tanto para la cantidad de información que incluimos, y que llegaron a ser manejados por unas 20 personas. Esas 20 personas no todas hacían lo mismo, por supuesto, y no todas estaban en el mismo sitio, en la misma ubicación geográfica, con lo cual hubo que utilizar, digamos, mucha cabeza a la hora de intercambiar información entre las distintas sedes. El archivo más grande al que llegamos fueron 300 megas. Esto a lo mejor lo podéis apuntar porque es quizá lo más valioso que os voy a contar hoy, que es que nunca tengáis archivos más grandes de 300 megas en el caso que trabajéis con Revit, porque si no, ya digo, no hay ordenador que lo soporte, ¿no? Fueron unos 6 meses de trabajo y ya digo, unos 2.000 emails, como números así gordos, pues 12.000 sprinklers, de los cuales pusimos a mano muchos, pero la mitad los pusimos automáticamente, ahora contaré cómo. Unos 1.000 pilotes que se contabilizaron y se dimensionaron de manera automática también, y unos 200 kilómetros de tubería. Bueno, no es tanto, pero desde luego para el tiempo que tuvimos y la presión que tuvimos, pues contentos estamos, ¿no? Hablando de las aplicaciones. Aplicaciones, por ejemplo, la revisión de coherencia. Es decir, un problema habitual en esto no fue tanto encontrar problemas, sino cómo solventarlos. Tenemos una gestión de RFIs que nuestro project manager, el project manager del cliente, pues no nos ayudó mucho a controlar o a llevar el flujo de los cambios que había que hacer. Y sufrimos bastante, no por una cuestión de modelado, una cuestión de herramientas, de tecnología, de conocimientos nuestros, sino por el contexto de intercambio de información en el que nos encontrábamos. Bueno, casos de incoherencias, pues ya veis, ¿no? Tubos que pasan por en medio de un vacío de evacuación, o puertas que van a saltar a ninguna parte, ¿no? Pues esto es habitual, es decir, tú sigues el proyecto y luego le preguntas al proyectista, oye, ¿qué hago aquí? O sea, pongo una... Porque nosotros no éramos proyectistas, eso que quede claro. O sea, si hubiésemos estado del lado del proyectista, hubiese sido muy diferente, ¿no? No hubiésemos sido tan estrictos, probablemente, pero hubiésemos resuelto los problemas de una manera mucho más ágil. Aquí lo que ocurre es que cada uno de estos suponía, pues, casi enviar un email, lo cual es un poco productivo. Problemas directamente, pues, ya de interferencias, de alturas, ¿no?, de mal dimensionamiento o de mala reserva de espacio para instalaciones. Esto es habitual, ¿no? Como ya digo, tenemos 11 modelos de instalaciones, cada uno con miles de elementos y digamos, susceptibles de impactar, sobre todo contra la estructura, que es lo más crítico, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos protocolos de chequeo de interferencias, utilizamos Navisworks fundamentalmente, diferentes modelos de revisión para poder ir avanzando conforme íbamos cambiando cosas. Priorizamos muy bien qué era lo que queríamos chequear, porque no es un tubo que va a presión, hombre, pues es mucho menos crítico que un tubo o una tubería que va por gravedad. Una tubería que va por gravedad no le puedes hacer
no le puedes pedir que suba y baje, ¿no? Es decir, a un tubo que haga presión, pues hasta cierto punto sí. Entonces, bueno, pues el chequeo principal que hicimos fue saneamiento contra estructura, por ejemplo. Ahí veis pues, problemas que habían, ¿vale? Es decir, lo normal, vamos, es decir, problemas como en cada obra, pero en este caso mucho antes de la obra. La obra está ahora adjudicada y ahora van a empezar a construir. También hicimos una serie de rutinas, utilizamos una cosa que se llama Dynamo, que yo creo que os debe que sonar, porque si estáis en el mundo del BIM, pues ahora se oye mucho, que fundamentalmente consiste en programación visual, en acercar la programación al arquitecto y al ingeniero para poder hacer cosas que el programa todavía no hace por sí mismo, ¿no? Un aspecto que nos preocupaba mucho era cómo identificar bien las interferencias que teníamos en los modelos de Navis y poder traerlos de vuelta a los modelos de Revit, porque al final tú cuando quieres cambiar algo tienes que hacer en tu modelo de edición, que es el modelo que teníamos en Revit. Eso, hacerlo con un Excel es poco productivo, entonces desarrollamos una rutina en Dynamo que conectaba todos los elementos que eran conflictivos en Navisworks, los marcaba de un color de vuelta en Revit, de manera que el operador, la persona que estaba ajustando cosas, tenía disponible o veía claramente cuáles eran los problemas o los elementos, digamos, que estaban causando interferencias en su modelo de edición. No tenía que ir saltando de un modelo a otro, sino lo podía ver directamente. Esto lo hicimos, ya digo, es una definición así de pequeñita. Esto, para que sea nuevo en programación visual, no deja de ser un flujo de trabajo con una serie de órdenes, ¿no? Si 2 más 2, ¿no? O sea, si los dos números son menores que tal, entonces haz otra cosa. Y bueno, conectando cables se consigue eso, ¿no? Aquí en Revit veis ese tubo está verde porque está mal en Navisworks. Otro aspecto también interesante para nosotros fue la validación de mediciones. Algo que, por ejemplo, en el sector del hospitalario es crítico, es saber las prestaciones de cada espacio, de cada habitación. Además, normalmente en la medición de acabados de interiores se suele hacer por espacios. Es decir, en esta sala pues hay una serie de acabados, en el aseo hay una serie de acabados que son, digamos, inherentes al aseo. Es decir, aunque compartan un tabique con un taller o compartan un tabique con un espacio público. Esa medición también tiene que tener en cuenta el grado de detalle al que vamos. Es decir, solo se puede medir directamente aquello que está modelado. Y, de hecho, fue lo más restrictivo para nosotros. La petición de mediciones que nos hacía nuestro cliente fue lo que derivó, lo que guió, ¿no?, la calidad del modelado que teníamos que hacer, fundamentalmente. Aunque esto no es un hospital, ni es un edificio, ni es un dormitorio, ni es nada, había 1.800 habitaciones. Imaginaos lo que es trabajar con 1.800 habitaciones y tener que darle a tu cliente el desglose de los acabados por cada una de las habitaciones. Algo que, ya digo aquí, no sé si otras aplicaciones lo hacen, pero Revit no lo hace. Es decir, Revit directamente no lo hace. Pero, en cambio, como tienes herramientas de programación y como además puedes entender, ¿no?, pues que yo quiero que a esta habitación rosa le quiero asignar este acabado que veo aquí y a esta habitación azul le quiero asignar este acabado. Quiero que haya una relación entre los dos elementos, entre el elemento constructivo y el elemento espacio. Ya digo, eso automáticamente en Revit no ocurre. Voy a poneros un vídeo, ¿vale?, que lo enseña, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si toda esa información la tenemos, ¿se está viendo? No quiere. Bueno, pasamos. Lo que ocurre es que si toda esa información la tenemos descrita en alguna hoja Excel o en algún elemento que conecte los espacios con los acabados, o somos conscientes de cómo es la relación entre acabados y espacios, podemos programar y podemos automatizar la extracción de esa información. Es decir, utilizando otra vez, en este caso, Dynamo también, lo que hicimos fue decirle a cada espacio qué acabados correspondían y a cada acabado decirle en qué espacios se ubicaban, de manera que la consulta posterior por parte nuestra o del cliente era directa. Otro análisis que hicimos, que es uno, digamos, muy específico del mundo de los estadios, fue el tema de las visuales. Un estadio, en el fondo, a pesar de toda la parafernalia que los rodea, las fachadas y demás, no deja de ser un sitio al cual uno va a ver algo cómodamente. A ver algo, a emocionarse con los demás, pero a verlo cómodamente. En el caso de los estadios, esa medida de la comodidad está digamos, estipulada en la normativa de la FIFA con una cosa que se llama el valor C. Pasa que el valor C deriva pues, de los primeros estudios de visibilidad de cuando no había herramientas tridimensionales. Entonces, un estadio cuyo valor C cumple puede no ser idóneo o puede no ser tan bueno como ese valor está diciendo. Entonces, lo que hicimos con nuestro cliente es decir, oye, si tenemos un modelo en el cual tenemos todos los asientos puestos, toda la información referente a las calidades del estadio, ¿por qué no lo aprovechamos? Entonces, fundamentalmente lo que propusimos fue decir, bueno, si uno está en un estadio y tiene que ver el campo, ¿no?, esto es lo que uno debería ver, hay una serie de elementos que lo ocultan, ¿no? Pues las vallas, el tío pesado de delante, ¿no? Si os toca un chico como yo delante en un estadio, pues la habéis fastidiado. Es decir, pues las cámaras y demás. Entonces, ¿qué porcentaje estáis perdiendo, ¿no? ¿Qué porcentaje estamos perdiendo de visión? El porcentaje amarillo. Entonces, si dentro de un estadio
una localidad no pierde visión en ningún caso, debemos convenir que aunque independientemente del valor C que tenga, ese asiento es bueno y podemos cobrar, ¿no? sin que sea visibilidad reducida. Hay un aspecto también importante en los mundiales de la FIFA y es que aunque un estadio tenga 70.000 localidades, eso se queda en 60.000. Pensad en dignatarios, pensad en las tribunas de prensa, pensad en todos los stands de cámaras. Entonces, hay que tener muy claro cuántos asientos de verdad son útiles para un partido de cuartos de final o semifinal de un mundial, en el cual tiene que caber al menos 60.000 personas. Eso es lo que hicimos con una herramienta también desarrollada internamente. Os quiero enseñar aquí, que es esta. Es una herramienta hecha en Java. Esto que veis es el modelo del estadio. Estamos recorriéndolo. Estoy yendo. Bueno. Es un modelo en el cual yo me estoy moviendo y cada vez que yo me paro, no sé si se ve bien, pero cada vez que yo me paro, hace como este flash, lo que hace es que calcula ese porcentaje de oclusión. No deja de ser, bueno, un cálculo de cuánto veo verde, cuánto debería ver. Si esto lo repetimos para cada asiento y para cada punto de vista del campo, es decir, aquí estoy mirando a las 9 esquinas o 9 puntos de interés que hay en el campo, al final lo que consigo es validar, al menos con un control mucho mayor, cómo de bien o de mal se está comportando mi estadio en cada uno de los asientos, que esa es la potencia, no hacerlo solo en la sección crítica, sino hacerlo en cada uno de los asientos, pues porque hay configuraciones de córner o configuraciones de cámaras o de pequeños elementos que te pueden ocluir y que no los estás, digamos, teniendo en cuenta en ese cálculo tan sencillo. Bueno, a partir de esto hicimos un análisis, es decir, una serie de rutinas, una serie de pasadas, para decirle a nuestro cliente cuántos asientos iba a perder en un estado, ¿no? Digamos, en un escenario de mundial de fútbol, ¿no? Bueno, pues con eso el cliente tomó decisiones de cambiar la disposición de ciertas localidades. Voy acabando. Conclusiones. Ahora mismo hay un interés estupendo por el BIM, pero también hay muchos proyectos que todavía se están haciendo en CAD. Entonces es normal que encontremos, yo no sé si decir en próximos 2 años, 5 años, no lo sé, pero sí que es normal que nos encontremos durante una parte considerable de nuestra vida profesional como hay muchos proyectos que se han de hacer, ¿no? Se han de convertir a BIM de alguna manera. Esa conversión pues es algo que en el fondo tiene que estar muy justificada. Es decir, no todos los proyectos que están hechos en AutoCAD están mal. Es decir, hemos construido cosas muy buenas sin necesidad de BIM. Con lo cual, una inversión de este tipo, que es considerable, no lo vamos a negar, pues hay que tener en cuenta qué es lo que nos aporta. Lo que sí ya digo es creo que es algo que va a desaparecer. O sea, que cada vez más vemos cómo los proyectos empiezan en BIM, las constructoras van abrazándolo y este servicio que hemos dado nosotros pues tenderá a desaparecer. Lo que sí que os puedo decir es que cosas importantes a tener en cuenta en cualquier proyecto BIM son, digamos, dejar muy claros los usos desde el principio, dejarlo por escrito y en un documento que sea contractual, en el caso de del BIM Model, ¿no? del BIM Execution Plan. Además, ese modelo, cuando lo entregas al cliente, tienes que decirle qué puede hacer con él. Hay que acompañarlo, hay que darle una especie de pequeño manual de instrucciones de lo que el cliente va a poder hacer con ese modelo. Eso también lo hicimos en el proyecto. Hay que hacer mucha formación para poder automatizar. Es decir, no digo que nos vayan a sustituir los robots, pero con las herramientas que tenemos y al tenerlo todo dentro de un modelo en el cual la información tiene estructura y es consistente, podemos automatizar muchas cosas. Automatizar la colocación de sprinklers, por ejemplo, o automatizar el recuento de puertas. El uso de modelos BIM abre la puerta de una manera muy interesante a la programación. No digo que todos tengamos que aprender a programar, aunque sinceramente lo creo, ¿no? Pero sí que va a permitir que, no digo que seamos más productivos de entrada, pero que sí que nos podamos centrar en otras cosas, ¿no? Que nos podamos centrar en diseñar más o en testear más. Nosotros en Modelical lo tenemos muy claro y hacemos mucha autoformación y ahora todo el equipo BIM de la oficina tiene capacidades de programación, ya sea con la API de Revit en un entorno de programación imperativa, con Dynamo, con Rhinoscript, etc. Entonces, acabando, ¿no? Es decir, ¿qué cosas hicimos automatizando en el proyecto? Pues extraímos las mediciones de acabados por habitación. Generamos también esos acabados directamente, automáticamente. Hicimos la recodificación de los elementos, posicionamos elementos estructurales. O sea, los 1000 pilotes los pusimos a partir del proyecto automáticamente. Es decir, tradujimos una tabla que venía en un archivo AutoCAD y a partir de ahí pusimos todos los pilotes. Imaginaos 1000 pilotes, pues a lo mejor no ganamos mucho tiempo, pero redujimos el margen de error a nada, ¿no? El posicionamiento de sprinklers en la cubierta tiene una doble curvatura, haber puesto cada sprinkler a su altura era un disparate. Lo hicimos, pues lo pusimos en planta y luego con una pequeña rutina, cada uno a su altura.
extrajimos las habitaciones para aumentar el rendimiento en Revit. O sea, un archivo en Revit de 1000 habitaciones no se va a mover. Es decir, lo mejor es que las quitéis y luego las volváis a poner. Automatizamos la limpieza y la preparación de las entregas. 56 modelos. Imaginaos lo que es revisar 56 modelos de cara a una entrega. Pues hacerlo a mano supone que te equivocas. Si intentas hacerlo automáticamente, al menos esa parte sabes que está cubierta de una forma más o menos aceptable. Hicimos la conexión con Navisworks y, por supuesto, ya lo último, el posicionamiento y el análisis de los asientos. Y esta es la última diapo. Lo que digo es que nuestros clientes empiezan a estar interesados en BIM, lo cual es fantástico, porque antes decíamos, hasta que no lo haga, hasta que el cliente no me lo pida, no os lo voy a hacer. Y cuando me lo pida, se lo voy a cobrar. Bueno, pues ahora hay clientes que te lo piden y que te lo pagan, y no estamos preparados, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso este congreso. Pero es mucho mejor, porque al final el cliente es sensible a las mejoras que le estás dando y te va a hacer preguntas que van a ahondar en una mejor relación con ellos, ¿no? Por supuesto, dejar muy claro que los usos BIM tienen que estar claros desde el principio. Sobre todo, por ejemplo, para nosotros fue crítico el tema de las mediciones, es decir, un proyecto en el cual se vaya a medir desde BIM es un proyecto muy diferente. Como siempre, esto del modelo, pues al final uno lo acaba pillando, la tecnología es sencilla de aprender, modelar es fácil, lo fastidiado es resolver el proyecto, resolver los problemas. Entonces hay que mirar hacia maneras de mejorar esa comunicación, de mejorar ese flujo de soluciones, ¿no? Cuando en un proyecto de revisión BIM, pues hay que tener muy cerca al diseñador para que esos problemas los resuelva de una forma ágil. Cuando se hace en coordinación de interferencias, tiene que ser algo regular. Nosotros cometimos el error de que no empezamos a hacer los primeros chequeos hasta bien entrado el proyecto. Eso hizo que el proyectista cambiara muchas cosas. Los cambios, los chequeos hay que hacerlos pues casi desde la primera semana, ¿no? Y hay que modelar pensando en lo que vas a chequear. El número que manejamos nosotros últimamente es que la inversión en BIM, cuando hablo de BIM, hablo de lo que comentaba el compañero José, en licencias, formación, equipos, es el 50%. Hay que hacer una inversión brutal en toda la parte que no es de diseño, toda la parte de infraestructura, de informática para el intercambio de archivos, la parte de gestión de los proyectos, gestión de los cambios, y eso requiere dinero y tiempo. Pero bueno, es el número en el que estamos ahora mismo y el que contamos a nuestros clientes y se asustan, pero luego lo acaban entendiendo. Hay que tener estándares, pero también es mucho más importante invertir en trabajar con gente lista. Es decir, un estándar es algo que está como por defecto. Cuando alguien no sabe cómo hacerlo, te vas al estándar. Pero si alguien tiene una manera mejor de hacerlo, que lo proponga, y así funcionamos en Modelical, y por eso ha abierto la puerta a automatizar el doble de cosas de lo que preveíamos inicialmente. Como ya digo, pensar siempre en automatizar, pensar en si lo que estamos haciendo delante del ordenador, aunque sea un modelo BIM, no deja de ser algo que podría hacer un mono, ¿no? Es decir, algo de poner arbolitos. Oye, pues a lo mejor lo puede hacer la máquina mucho más rápido que yo. Y, por supuesto, pensar en siempre sacar todo el partido. Esto nos va a hacer ganar más dinero, dar mejores servicios a nuestros clientes y gastar menos tiempo en hacerlo. Muchas gracias.